vamos a continuar con pues el tema que tenemos en mente, ¿verdad? En lo que vamos haciendo, vamos avanzando. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 11 del segundo libro de los Reyes. Aquí pues empieza una historia muy peculiar, muy particular. Y bueno, pues quiero leer para ustedes un poquito acerca de los primeros versículos de este capítulo. Y dice la palabra de Dios en segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 3. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente dentro de los hijos del rey y a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Es un episodio, mis amados, que la verdad hasta se siente como escabroso, ¿verdad? Imagínense la condición de esta mujer que empieza a hacer un asesinato de una manera pues masiva. Eh, Vemos cómo cuando Atalía, que era la madre de Ocosías, vio que él había muerto, porque recuerden que Ocosías fue ejecutado por Jehú. Esto lo pudimos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, entre los versículos 27 al 29. Bueno, pues Atalía aprovechó la ocasión de la muerte de su hijo para adueñarse del poder, y ella fue reina sobre el país por 6 años, así lo declara la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar en este momento que Atalía pues era la hija de nada más y nada menos que Acab y Jezabel, el rey más pues que hizo todo lo malo delante de Dios, lo más crítico delante de Dios. Y Jezabel viene en una condición también de idolatría extrema hacia los Baales, pues hace completamente lo torcido delante de Dios. Y bueno, ellos eran los padres de Atalía. Y esta mujer Atalía fue dada a Joram, el rey de Judá, como novia. Recuerden que Joram, el de Judá, el del reino del sur, pues era hijo de Josafat, un rey justo, un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Entonces, Atalía fue una malísima influencia tanto para su esposo, para el rey Joram de Judá, el rey Ocosías de Judá. Todo esto estaba en el reino del sur, acuérdense. Bueno, dice la palabra de Dios, y ahí me llamó mucho la atención el hecho de que declarara que destruyó la descendencia. Atalía pues era de la familia de Acab, como les digo, y Jehú había destruido por completo a todos los descendientes de Acab en Israel, en el reino del norte, acuérdense. Bueno, ahora, después de que se había generado ese golpe de estado por parte de Jehú al asesinar a Ocosías, pues Atalía intentó salvar algo para la familia de Acab al tratar de eliminar a la familia de David allí en Judá. Ella quería destruir todo el linaje de David, así como había sucedido con el linaje de Acab. Pues nosotros podemos ver aquí, mis amados hermanos, que, como les decía, años antes de este acontecimiento, el rey de Judá, Josafat, que fue un rey justo, les vuelvo a recordar, él casó a su hijo, a Ocosías, con la hija de Acab y de Jezabel, con Atalía. Y él esperaba hacer una alianza con estos apóstatas y perversos líderes. Y bueno, pues imagínense cuál fue el fruto de que Josafat haya casado a Atalía con su hijo. Esta mujer era la hija de los idólatras, de los perversos, de la perversa casa de Acab. Así es como fue pues catalogada Atalía. Entonces, fíjense bien que ningún otro personaje en la historia
ya sea en la historia bíblica o en la historia secular, pues se destaca más oscuramente y más horrible que esta nuera de el justo Josafat. Atalía fue terrible. Entonces, ella trata de asesinar a toda la familia real, al linaje del rey David. Pero Josaba, justamente, ¿verdad? Era una mujer muy poco conocida. Ella tuvo un lugar muy importante en el plan eterno de Dios. A través de su valor y su ingenuidad, pues simplemente preservó la línea del rey David, a través de la cual viene, ¿verdad? El Mesías, viene nuestro Señor Jesucristo por la condición de hombre. Bueno, pues déjenme decirles que las personas malvadas como Atalía, pues pueden iniciar su obra, eso no hay duda, ¿verdad? Pueden iniciar algo en contra de la creación de Dios, en contra del plan de Dios, pero quiero recordarles que en todo momento Dios se puede levantar a una Josaba, a alguien que no tenga mayor relevancia, que prácticamente ni siquiera había sido nombrada para nada, pero esa Josaba pues simplemente viene a ser una condición muy particular, preservar del rey. Entonces, estas personas malvadas pueden iniciar su obra, pero Dios siempre va a tener los recursos y la acción correcta para detenerla en el momento que Él necesite detener, según el plan perfecto de Dios. Bueno, el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 11, nos dice que Josaba era la esposa de Joiada, perdón, que era el sumo sacerdote. Sin embargo, también podemos ver que es poco probable que Josaba fuera la hija de Atalía. Ella era una hermana de Ocosías. Imagínense que él era hijo de Atalía y era hermana de Ocosías, pero era probablemente de una madre diferente. Recuerden que en aquellos tiempos, pues la familia real podía convivir dentro del concubinato o dentro de el hecho de tener casorio con la reina, y de esa manera tanto Ocosías como Josaba pues seguramente eran medios hermanos. Y bueno, pues ella tomó una decisión muy especial, ¿verdad? El de salvaguardar la vida de un niño. Y vemos aquí cómo ella escondió a este niño en la casa de Dios por 6 años. Fíjense, aunque Ocosías fue un rey malo que hizo malas alianzas, pues seguía siendo un descendiente del rey David y también era el sucesor de su descendencia real. ¿Verdad? Por amor a David, Dios recordó su promesa y salvó la vida de este joven que sobrevivió a la masacre de Atalía. El linaje de David estaba ya prácticamente extinto, pero solamente continuó con la presencia de este pequeño niño, y Dios, ¿verdad?, preservó esa pequeña llama para que a la posteridad pues siguiera la descendencia del rey David. Eh, bueno, así como el niño Samuel, ¿se acuerdan? Que ya estudiamos cuando el profeta Samuel crece en el templo, pues así también este jovencito llamado Joás, probablemente pues él encontró algunas maneras de ayudar a los sacerdotes, de apoyarlos en sus quehaceres, y lo que pudiera hacer, ¿verdad? Lo hacía sin tratar de atraer la atención hacia su persona. Seguramente a él le dijo quien lo escondió que no se diera a ver mucho. Entonces, bueno, empezamos a ver ya del versículo 4 al 11 que hay un plan para revelar al oculto heredero al trono, para revelar a Joás. Y esto fue por parte de Joiada. Dice la palabra de Dios que envió Joiada y tomó jefes. Joiada era un hombre consagrado que se preocupaba por restaurar el trono de David, al linaje de David.
y arrebatarlo propiamente de Atalía, de la hija de Acab y de Jezabel. Bueno, también hace la referencia que Joiada escogió el día de reposo para dar el golpe de estado. Recuerden que en el Shabbat, los judíos normalmente se recogen en sus habitaciones, tienen una ritualidad, hacen una serie de cosas para estar tranquilos, ¿verdad? Pasando ese día en presencia de Dios. Y bueno, pues Joiada pues simplemente aprovechó ese día pues para dar el golpe de estado, para destronar a Talía. Recuerden que en el Shabbat, en el día de reposo, es el día en que los guardias cambian sus turnos y podían juntar dos grupos de guardias en el templo al mismo tiempo sin llamar la atención. Y este fue el plan que Dios le hizo saber a este hombre Joiada, pues para efecto de que pudiera reunir a una cantidad grande de guardias sin que llamaran la atención y de esta manera pues llevar a cabo el golpe de estado. Bueno, dice que hizo alianza con ellos, ¿verdad? Juramentándolos en la casa de Jehová. Entonces, del lugar donde se hizo el juramento y el contexto de este juramento, pues podemos ver que la adoración al Dios verdadero no estaba muerta en Judá. Todavía había un remanente de personas, un grupo, aunque pequeño, de personas que seguían en una adoración genuina, en espíritu y en verdad, adorando al Dios único y verdadero, y de esta manera pues pudo llevarse a cabo en un lugar que se menciona ahí en este pasaje bíblico, ese juramento, y se contextúa correctamente. Estos jefes, capitanes y gente de la guardia pues pudieron responder a la responsabilidad que tenían delante de Dios, de restaurar nuevamente las cosas conforme a la perfecta palabra del Señor. Dice, y les mostró el hijo del rey. Esto seguramente fue un momento muy dramático, mis amados. Imagínense ustedes que por 6 años, pues todo mundo creyó que no había más herederos que habían sobrevivido a la masacre que había hecho Atalía, que no había ya más sobrevivientes del linaje real de David y que no había un gobernante legítimo para reemplazar a la malvada Atalía. Bueno, pues el secreto tenía que ser pues bien asegurado, porque el hijo del rey sería inmediatamente asesinado si su existencia hubiese sido revelada. Por lo tanto, los capitanes, los jefes y la gente de la guardia debieron haberse impactado al ver al heredero al trono de 6, 7 años, de una edad muy corta, ¿verdad? Bueno, pues fíjense bien que una de las razones por las que Atalía pudo reinar por 6 años fue que nadie conocía pues ninguna otra alternativa. Muchas personas viven bajo el reino de Satanás porque realmente no saben que hay un rey legítimo listo, ¿verdad? Para reinar en sus vidas. ¿Quién es ese rey legítimo? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que pues la gente desgraciadamente al no conocer esta verdad pues siguen bajo la influencia del enemigo. Cuando nosotros nos atrevemos a predicar la palabra y de verdad a llevar el evangelio de Jesucristo, pues la gente normalmente reacciona en relación a ese llamado que Dios hace a sus vidas para venir a postrarse delante del Rey de Reyes. Y es lo que tenemos que hacer ustedes y yo. Pero bueno, continuando ahí, vemos cómo el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas, los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios, en la casa de Jehová, y pues esto era muy apropiado para los soldados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iban a restaurar al heredero del linaje de David, lo iban a poner de vuelta en el trono de Judá, del reino del sur, y pues era apropiado que usaran estas armas que habían sido del rey David. Entonces, ya en el versículo 12 nos narra de cómo Joás es coronado y también es recibido como rey. Dice la palabra de Dios, sacando luego Joiada, Paquito, si me apoyas con... ahí está, ya, perdón. Dice la palabra de Dios, sacando luego Joiada al hijo del rey,
le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos dijeron, viva el rey. Bueno, pues aquí vemos cómo primero el hijo del rey tenía que ser revelado, ¿verdad? Nadie podía apoyarlo y él no podía tomar el trono que le correspondía pues hasta que fuera sacado delante del pueblo. Por lo tanto, pues se le puso la corona, ¿verdad? De esta manera fue coronado este jovencito y este era el reconocimiento público y oficial de Joás como rey. Y bueno, esa palabra que dice, y también el testimonio, bueno, pues el hijo del rey tenía que venir con la palabra de Dios, o sea, con el testimonio de parte de Dios que él había sido ungido como rey. Joás apareció delante del pueblo sosteniendo los pergaminos de la palabra de Dios. Vemos qué importante era y debe ser en la vida del ser humano que ha sido llamado a un ministerio, a un trabajo en particular, ya sea como Joás, nombrándolo como el rey de Judá, o sea como nosotros que hemos sido nombrados, ¿verdad? Para ser líderes en nuestro entorno, para la gloria de Dios, pues tenemos que venir con el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Pues la bendita palabra de Dios. Eso es lo que debe abrirnos paso delante del enemigo. No va a ser nuestras fuerzas, no va a ser nuestra idea propia de hacer las cosas, sino va a ser con el poder de Dios, mis amados. Entonces, también recordemos cómo en Deuteronomio 17:18 dice que el rey debe tener su propia copia de las escrituras. Ellos se mandaban a hacer, ¿verdad? Con los escribas una copia de la palabra de Dios. Y esta era la base para la tradición, ¿verdad? De ser reyes durante la ceremonia de coronación. Y así es como tenía que ser. Bueno, ya declara que se le hizo rey, ¿verdad? El hijo rey, pues tenía que ser recibido por el pueblo. Y él tenía el derecho real de imponer su reino. Pero, ¿verdad? Pues en vez de eso, él sabiamente, junto con la gente que lo estaba posicionando en el trono, pues permitió que su gobierno fuera recibido. Él fue presentado delante del pueblo y pues el pueblo reaccionó al ver a su nuevo rey, al linaje que venía de la casa de David y le ungieron como rey. Recordemos que el rey nunca podría cumplir su oficio, ¿verdad? Sin el hecho de haber sido ungido divinamente. Y ya cuando se hace la declaración de que batieron las manos, dijeron viva el rey, pues él recibió alabanza una vez que fue reconocido como su rey. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, pues vemos que empieza un nuevo periodo en la vida del Reino del Sur. Y ya del versículo 13 y 14 se nos narra acerca de la muerte de la reina madre, o sea, de Atalía. Joás, el heredero legítimo, es revelado también a Atalía. Y dice la palabra de Dios: oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Pero bueno, para esta reina, ¿verdad?, que era usurpadora, pues seguramente fue una visión completamente horrorosa, ¿verdad? Por 6 años ella había gobernado porque creía que no había quien reclamara legítimamente el trono de David, pero ahora en este momento ve que uno de los hijos de Ocosías, que es Joás y viene a ser su nieto, pues escapó de sus intenciones asesinas. Su propio nieto, ella lo hubiera matado gustosa si lo hubiera encontrado. Pero bueno, vemos que a cambio de eso, todo el pueblo se regocija, ¿verdad? Porque estaba evidentemente el pueblo ya cansado del perverso reinado de Atalía. Si fue capaz ella de asesinar a toda su estirpe, pues imagínense la clase de reinado perverso que ejercía
eh, en el pueblo de Judá, en el reino del sur. Bueno, ella dice traición, traición, ¿verdad? Pero el cargo no era fundado, esa declaración no era fundada porque no era una traición, mis amados hermanos, en contra de un gobierno ilegítimo. ¿Ah? Era simplemente una acción piadosa y bien fundada en contra de un gobernante tirano y perverso como lo fue Atalía. Por lo tanto, el pueblo, ¿verdad?, no cargaría con la sangre de Atalía. No era una traición verdaderamente. Simplemente fue una acción en donde el pueblo iba a ser liberado de las manos, de las garras de un perverso, un personaje perverso como Atalía. Entonces, Joiada ordena la ejecución de Atalía y de todo su séquito, de todos sus partidarios. Y dice la palabra de Dios, mas el sacerdote Joiada, en el versículo 15 y 16, mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sáquenla fuera del recinto del templo y al que la siga, mátenlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la mataran en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Bueno, pues esto fue justo y prudente, mis amados. Es una sentencia justa en contra de esa mujer que había asesinado a muchísimas personas. Y también pues tomaron precauciones prudentes, ¿verdad? Para que no pudiera organizar ninguna resistencia. Y de esa manera pues ya no hicieran tanto problema. Como sacerdote, Joiada tenía una gran preocupación por la santidad y la reputación del templo. Por lo tanto, él ordenó que no mataran a esa mujer perversa dentro del templo. ¿Verdad? Pero, sin embargo, en el lugar donde entran los caballos, pues allí la mataron. Recuerden que el ser pisoteada, igual que su madre Jezabel, seguramente por esa condición de que por ahí entraban los caballos, o sea, como la denigración total de una persona que fue infame, que fue injusta, y pues bueno, de esa manera también se le aplicó esa misma condición. Atalía, pues, que fue considerada a final de cuentas como la reina de Judá más infame, murió a manos de sus verdugos, tal como lo hizo su madre Jezabel, la reina de Israel. O sea, entre ellas dos fueron las personas, mujeres, reinas consideradas las más infames, tanto en el reino del norte con Jezabel, como en el reino del sur con esta Atalía. Y bueno, pues ya después en el versículo 17, Joiada establece un nuevo pacto. Dice la palabra de Dios, entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Bueno, pues este pacto que fue entre Jehová, el rey y el pueblo, pues ellos se recomprometieron a honrar, a obedecer y a servir a Dios. No solamente el rey, sino también el pueblo. Y también hubo un pacto humano entre el rey y el pueblo. Esto muestra que Dios tiene la intención de que tanto los reyes como los ciudadanos, ¿verdad?, pues tengan obligaciones el uno hacia el otro. Y ninguno tendría derechos absolutos del uno sobre el otro. De esta manera, Dios pues establece un estilo de reinado, ¿verdad? En donde Dios es el soberano por todo y sobre todo. Después vienen ya las reformas o los cambios que ejecutó Joás ya como rey. En los versículos del 18 al 21 así se nos muestra, dice, y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. En, en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, que estudiábamos el día de ayer, Jehú supervisó la destrucción del templo de Baal en Samaria. ¿No? Y bueno, aquí el templo de Baal en Jerusalén también fue destruido y fue apropiadamente destruido por el pueblo de la tierra. No se detuvieron, ¿verdad? Al destruir el edificio mismo, ellos continuaron destruyendo todos los objetos sagrados que habían sido dedicados a Baal y también mataron a Matán, el sacerdote de Baal. Bueno, pues mis amados hermanos, esto puede ser una razón
por la que el pueblo que estaba ya muy resentido en esa adoración a Baal en Jerusalén, pues era porque Atalía había dirigido los objetos sagrados del templo de Jehová para ser puestos en el templo de Baal. Y bueno, pues ahí el pueblo de Israel, que todavía tenía de alguna manera en su corazón el deseo de seguir adorando al Dios vivo y verdadero, pues simplemente hace lo correcto, arrasa con todo aquello que pudiera, pues de alguna manera representar esa impía adoración, como lo trataba de hacer Atalía, ¿verdad? Y fue destruido todo eso, porque ella hubiera querido destruir la casa de Dios, ¿verdad? Pero simplemente ella quitó todas las cosas sagradas de la casa de Dios y las llevó al templo de Baal, y ahora pues era lo contrario, regresar las cosas sagradas del Dios, del único, del eterno, de Hashem, y destruir todas las cosas de Baal y su templo. Bueno, entonces al último de este capítulo se nos menciona que se sentó el rey en el trono de los reyes. Entonces, después de más de 6 oscuros años que fue el reinado de Atalía, pues ahora, en este momento, el rey legítimo de Judá, pues una vez más gobernaba sobre su agradecido pueblo. Y vemos de esta manera cómo Dios pues restituyó la condición del pueblo mismo para su gloria, mis amados. Bueno, ya en el capítulo 12 vemos el reinado del rey Joás sobre Judá. Empieza por una reparación del templo y bueno, entre el versículo 1 al 3 del capítulo 12, pues se nos da un pequeño resumen del reinado de Joás y dice, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Este es un dato muy, muy especial, mis amados. Se dan cuenta de cómo la palabra de Dios nos hace mención, y en el primer versículo dice, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Recuerden quién era Jehú en ese momento. Jehú era el rey del reino del norte, o sea, el rey de Israel, y ya llevaba 7 años reinando cuando Joás viene a ser levantado como el rey de Judá, del reino del sur. Y así es como la palabra de Dios nos va llevando de alguna manera en esa referencia. Tenemos que estar muy atentos a esto, porque si no, por eso luego nos revolvemos y ya no sabemos de qué reino está hablando o de qué personaje realmente está comentando la palabra de Dios, y por eso muchas veces se hace como complicado. Pero hoy, gracias a Dios, el Señor nos está llevando a ir desmenuzando poco a poco todo esto para tener bien claro el esquema, el contexto y todo lo que se va desarrollando. Bueno, pues se nos relata que Joás reinó por 40 años en Jerusalén. Vemos cómo este fue un reinado muy largo y sobre todo bendecido en la mayoría del tiempo en que Joás fue rey. Pero desgraciadamente también vemos cómo Joás se quedó corto en su compromiso total y en su consagración completa. Pero aún así, pues avanzó en la causa de Dios en el reino del sur, en el reino de Judá. Entonces, dice la palabra de Dios que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Esto puede hacer comprender que cuando el sacerdote Joiada murió, pues Joás dejó de hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Eso ya lo veremos en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 25. Allí se nos dice que se volvió a la idolatría cuando murió Joiada y le siguió el juicio. Pues simplemente, ¿verdad? Vamos a ver que después de la muerte de ese consagrado sacerdote, pues, Joiada, pues Joás cayó en manos de consejeros seguramente impíos, consejeros que no estaban cercanos a Dios, y le provocaron voltear su corazón a las prácticas
de los cananeos, de los cananitas, y de esta manera regresar a la idolatría. Y por eso, pues, no, los lugares altos no se quitaron. Indica esto que Joás, pues, puso en marcha una reforma a medias y no una reforma total de la adoración de Israel hacia el Dios vivo y verdadero. Él no tomó la tarea más difícil de quitar los lugares altos, simplemente pues hizo lo que iba comprendiendo, pero le faltó todavía. Mis amados hermanos, vemos que cuando nuevamente se obedece a medias, cuando se obedece parcialmente, pues para Dios eso se considera como rebeldía, ¿verdad? Y se considera como pecado. Pero bueno, del versículo 4 al 5, mis amados, Joás emite un decreto acerca de la reparación del templo. Y vemos cómo Joás le dice a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Bueno, mis amados, tenemos que considerar que había un ingreso regular que llegaba al templo de diversas fuentes. El rey Joás quería poner todo ese dinero hacia un objetivo particular. Este dinero era recibido de tres maneras, fíjense. Primero era el dinero del rescate de cada persona, y era el medio, era medio ciclo de cada israelita mayor de 20 años que tenía que pagar cada año. Ese era el impuesto que se había establecido, ¿verdad? El dinero del rescate de cada persona. Y dice de la palabra de Dios, según está estipulado. Esto es literalmente así, cada hombre, ¿verdad? Según la estimación de su alma. Ese era el tipo de impuesto de propiedad basado en la evaluación personal de cada individuo. Y eso lo vemos en Levítico 27:2. Cada quien tenía que ponerle prácticamente un precio a su vida, para que me lo comprendan. Entonces, eso ya era un monto estipulado que cada individuo tenía que hacer delante de Dios, y tenía que cumplir eso. Si yo decía, por ejemplo, que yo estipulaba que mi pago debía ser de 2 ciclos, pues yo tenía que llevar 2 ciclos cada año en vez de medio ciclo como los demás. Entonces, de esta manera llegaba más ese dinero, esa economía al templo. Y también la tercera forma era que todo el dinero que cada uno de su propia voluntad traía a la casa de Dios. Y esas eran las ofrendas que libremente daban los judíos, pues además de las donaciones requeridas, de lo que sí tenían que cumplir obligadamente. Entonces, mis amados, pues les da la orden de reparar los portillos del templo donde quiera que se hallaran grietas. Vemos que aquí pues es natural para Joás tener una gran consideración de la condición que vio del templo, porque pues él sabía perfectamente bien cómo estaba ese templo, porque pues fue su hogar durante 6 años cuando era pequeño, ¿verdad? Entonces ahí fue donde lo resguardaron, y pues de esa manera vio que el templo necesitaba una restauración inmediata. ¿Por qué? Pues porque había sido vandalizado por su abuela, por Atalía y por sus hijos de Atalía. Entonces, tenía que ser reparado. Bueno, ya del versículo 6 al 13, vemos cómo se junta el dinero para el trabajo de la reconstrucción, y dice: en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo, o sea, se tardaron mucho tiempo. Los proyectos de construcción, pues todos sabemos que se toman mucho tiempo. Solamente cuando tú te tomas la decisión de reparar algo en tu casa, ¿verdad? Que tratas de renovar algo en tu hogar, tienes que hacer alguna pues remodelación. Sabes de qué se trata, ¿verdad? Un tiempo, un gasto excesivo muchas veces. Y bueno, pues imagínense ahora renovar un edificio viejo, ¿verdad? Pues es muy difícil y es muy caro. Yo creo que hasta muchas ocasiones más caro que si construyéramos un edificio nuevo desde sus cimientos, mis amados. Sin embargo, pues parece que el rey Joás tuvo que esperar
ese tiempo hasta que los daños del templo fueran reparados. La obra, vemos aquí que iba demasiado lenta, pero el sumo sacerdote Joiada pues tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar. Bajo la dirección del rey Joás, pues los sacerdotes le dieron al pueblo la oportunidad de dar, de ofrendar. Incluso los dadores dispuestos, pues deben recibir una oportunidad. A todos nosotros, a ustedes y a mí, Dios nos está dando en todo momento una oportunidad de ser generosos, dadivosos, de ser recíprocos de lo que hemos recibido de parte de Dios, ¿verdad? Y aportar para el reino de los cielos, mis amados. Los judíos tenían bien claro este concepto y ellos normalmente tenían un deseo en su corazón de dar para la obra de Dios. Y eso pues nos tiene que venir a nosotros ahora como cristianos, como ese pueblo rescatado, ese pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, pues tiene que ser llamado nuestro corazón a ser también dadivosos para la obra de Dios, mis amados. Dice pues que ahí el sacerdote Joiada colocó un cofre, ¿verdad? Un arca de recaudación en el lado derecho del altar. Y pues de esta manera les estaba indicando el rey Joás, ¿verdad? Que le estaba dando al proyecto de reparación pues una altísima prioridad y pues tenían que responder. Entonces llega el momento en que le dice el rey, ahora pues, tomen más el dinero de sus familiares, sino denlo para reparar las grietas del templo. El rey Joás llegó al corazón del problema. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál verdaderamente era el punto crucial del problema por el cual la obra del templo estaba siendo muy detenida? Pues era porque el proyecto de reconstrucción estaba siendo estorbado por una pobre administración y por un mal manejo financiero. Entonces, a través de Joiada, el sacerdote, pues el rey implementó un sistema donde el dinero sería apartado, guardado y sabiamente gastado ahora en la reparación, en la compra de un nuevo mobiliario para el templo. Mis amados, muchas veces cuando no tenemos consideración de una buena administración de los recursos que el Señor nos da, pues desgraciadamente es por eso que vemos que la obra del reino se queda estancada durante mucho tiempo. Y yo creo que quienes nos hemos congregado físicamente en algún templo, en alguna congregación local, pues muchas veces vemos como los manejos financieros mal hechos pues llevan al detenimiento de la obra y no se avanza, ¿verdad? Pero bueno, Dios también se provee de situaciones muy particulares para ver que las cosas en el reino caminen. Y bueno, llega ya el punto del versículo 14 al 16, perdón, donde se nos narra que el templo es reparado. Y dice que no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado. Fíjense, a través de la buena administración del proyecto, pues fueron capaces de encontrar hombres en los que se podía confiar para usar el dinero sabia y honestamente. El proyecto anteriormente había sido detenido no por falta de dinero, sino realmente por un pobre manejo de las finanzas, de la economía. Y dice que era de los sacerdotes. Se establece aquí que el punto, ¿verdad?, de que el proyecto tuvo éxito, sin necesidad de quitarle nada a los sacerdotes, fue porque el templo no fue reparado ni amueblado a costa de ellos. Ellos aún recibían dinero, ¿verdad?, del dinero por el pecado y del dinero por la culpa. O sea, Dios seguía proveyendo a los sacerdotes para su manutención y solamente lo que se necesitaba era una buena administración de lo que Dios proveía. Entonces tenemos que llegar al punto, mis amados, de darle el manejo correcto a las finanzas, no solamente para lo que hacemos en el templo o en la obra de Dios, sino también en las finanzas propias. Muchas veces nuestro hogar, ¿verdad?, nuestra familia, nuestra casa, pues se ve detenida en un avance porque no somos capaces de administrar correctamente
lo que Dios pone en nuestras manos. Desde el momento en que no hacemos nuestra parte de diezmar correctamente, de ofrendar como Dios lo ha estipulado en su palabra, pues ahí empieza un mal manejo de finanzas y eso trae consecuencias. ¿Ah? Gente que ha hecho lo correcto delante de Dios, que ha puesto a Dios en primer lugar, que verdaderamente el tesoro en su corazón es Dios y no propiamente la economía o el dinero, vemos cómo Dios prospera a esa familia porque las cosas se ponen en el orden correcto. Ajá. Dice la palabra de Dios, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, y todo será dado por añadidura. Pues es exactamente así como funcionó en este momento. Cuando buscaron el reino de Dios, metieron en cintura la administración para que Dios mismo proveyera de gente honesta, de gente capaz para administrar bien las finanzas y todo lo demás vino por añadidura. Entonces es así como en el reino de Dios se manejan las finanzas, mis amados. Ya después del versículo 17 y 18, pues se nos narra acerca de la decadencia del rey Joás. El rey Joás, pues le paga al rey Hazael de Siria un tributo para evitar un ataque contra Jerusalén. Aquí vamos a ver algo muy particular. Dice que se propuso Hazael subir en contra de Jerusalén. Era un rey sirio. Y en ese tiempo, el reino de Siria atacó a Judá con un pequeño ejército, pero Dios los usó como un instrumento de juicio contra la desobediencia que ya estaba mostrando Joás. Recuerden que una vez que murió el sacerdote Joiada, pues Joás empezó a ser seguramente mal aconsejado por parte de la gente que se rodeó y esto llevó a un declive en el reinado de Joás y pues Dios siempre va a tener las cosas para poner en un orden en cuanto empieza a suceder este tipo de situaciones. El rey Joás fue herido en esa batalla fuera de Jerusalén. Ya veremos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, que se nos narra esta situación y se nos cuenta la historia. ¿Verdad? Eso lo dejamos para después. Voy a leer solamente esos dos versículos y dice la palabra de Dios. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres, y así ejecutaron juicio contra Joás. Pues Dios siempre se va a proveer para poner orden en las cosas, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, este Joás trata de hacer como una alianza. Dice la palabra de Dios que tomó Joás, el rey de Judá, todas las ofrendas que se habían dedicado y lo envió a Hazael, el rey de Siria. Fíjense, aquí hay algo muy terrible, mis amados. En vez de que Joás regresara, se volviera de sus malos caminos, volteara a ver a Dios, en vez de confiar en Dios, Joás cambió la bendición que tuvo durante mucho tiempo cuando por apoyo y con apoyo del sacerdote Joiada, ¿verdad? Esa bendición que Dios le había dado por hacer lo correcto, esa bendición pues se había convertido en un gran tesoro, pero era sagrado del templo y cambió esa gran bendición para proteger su capital y su reino del ataque de los sirios. Pero pues simplemente vemos que eso no era lo que debió haber hecho. Él debió haber confiado en Dios, él debió haber volteado a ver a Dios y buscado la dirección de parte de Dios, reconvenir sus caminos, arrepentirse, ponerse en orden delante de Dios y seguramente Dios le hubiera dado la estrategia correcta en contra del ejército sirio. Pero pues desgraciadamente vemos que no es así. Ya él estaba en una posición difícil, herido, con un ejército agresivo y que se estaba dirigiendo muy rápidamente en contra de Jerusalén,
pues le resultó difícil confiar en Dios en esa posición, ¿verdad? Porque dejó de confiar en Él, en el poderoso, en esas circunstancias más sencillas tiempo atrás. O sea, se nos está diciendo que Él simplemente tiempo atrás ya había dejado el consejo de Dios, desde que murió el sacerdote Joiada. Entonces, mis amados, esto nos tiene que dar a nosotros como una enseñanza, pues fuerte, ¿verdad? De que en vez de buscar el consejo del hombre, pues busquemos el consejo de Dios en todo momento. Esto es lo que nos va a llevar al éxito, mis amados. Esto es lo que nos va a llevar al punto crucial de la dirección divina para no errar y para después no pagar consecuencias. Mis amados, cuando nosotros humildemente venimos delante de la presencia de Dios, reconociendo nuestras faltas si es que las hemos cometido, nuestros fallos, y volteamos al Rey, al Dios de gracia, al Dios de misericordia, pues Él simplemente se manifiesta en ese carácter que Él tiene de misericordia, de gracia, de amor. Perdona nuestros pecados por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, limpia nuestra vida y nos da la oportunidad de seguir adelante. Pero desgraciadamente vemos cómo Joás pues se mantuvo ya en el pecado, separado de Dios, no queriendo escuchar, no queriendo buscar la presencia de Dios, y pues vienen sus consecuencias, el asesinato. Y Joás fue asesinado. Lo vemos ahí en el versículo 19 al 21. Dice que los demás hechos de Joás, ¿verdad? Y todo lo que hizo. Bueno, pues quiero decirles que no hay ningún registro de arrepentimiento de parte de Joás. Nunca regresó ni cumplió su brillante promesa temprana que había hecho, ¿verdad? Y la verdad, mis amados hermanos, pues vemos que muy pocos, ¿verdad? Que comenzaron a vivir para Dios, pues continuaron hasta el final. Yo tengo una expresión que pues de alguna manera hasta es como de risa, ¿verdad? Que siempre les he dicho que muchas veces empezamos como caballos de hacienda y terminamos como burros manaderos. Es bien fácil iniciar una empresa, es bien fácil comprometernos al inicio de alguna acción, de alguna cosa, pero vemos que tristemente no somos constantes, no somos perseverantes. Hoy yo le doy la gloria a Dios porque pues, nos permite seguir perseverando en esta empresa que emprendimos hace más ya de un año y que la gloria sea para el Señor, mis amados. Si ustedes y yo nos mantenemos perseverantes, constantes en la búsqueda del rostro de nuestro Señor, déjenme decirles que va a ser muy difícil que nos apartemos y va a ser muy difícil que el enemigo tome ventaja. Cuando Joás se apartó de los caminos del Señor, cuando ya no fue perseverante, cuando desgraciadamente él tuvo la condición de voltear su mirada y de quitar su mirada en el objetivo central de la fe, que es nuestro Dios Todopoderoso, pues empezó a cometer errores y errores graves que lo llevaron no solamente a la muerte física, mis amados, sino también a ser declarado, ¿verdad? Que hizo al final lo malo delante de Dios. Mis amados, nosotros hay que perseverar, hay que perseverar. Es a lo que estamos llamados. Bueno, dice que también se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás. Y esto pues debe ser alarmante, mis amados. Es una muestra que la bendición de Dios se alejó de Joás tiempo atrás. Quien había iniciado también, como les repito, fracasó terminando terriblemente. El asesinato de Joás a manos de sus propios oficiales, a manos de sus propios siervos, mis amados, pues implica que pudo haber sido el resultado de que ya había un desapego, ¿verdad? Ya no estaba tan allegado a su gente, pues porque ya estaba dedicado a otras cosas. Recuerden que los reyes, pues normalmente su tendencia era a la vanagloria, a el empezar a sentirse ufanos, orgullosos, desmedidos de poder, y seguramente empezó a menospreciar a su gente.
Y esto pues fue seguido de la derrota contra Hazael, y así es precisamente por lo que los siervos pues toman la vida de este hombre, de este rey Joás. Entonces vemos también cómo la desobediencia pues trae su propia amarga recompensa, a final de cuentas. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que dice, no te mientas, Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hay un tiempo de siembra, mis amados, pero también hay un tiempo de cosecha, dice el libro de Eclesiastés. ¿Qué fue lo que sucedió? Al inicio, Joás, con la ayuda de un sacerdote que verdaderamente estaba entregado al Señor, que era Joiada, pues sembró unas semillas de bendición, unas semillas correctas, hizo lo bueno delante de Dios. Y eso pues obviamente trajo fruto. Hubo bendición en el reino, al grado de que le permitió Dios reinar por 40 años. Ya se consideraba un reino longevo, ¿ok? Pero en el transcurrir del tiempo empezó a sembrar semilla corrupta, semilla de a lo mejor egolatría, semilla a lo mejor de vanagloria, y esto pues trajo también su fruto, y las consecuencias pues siempre vemos que fueron terribles. Entonces así vemos cómo la desobediencia pues trae su amarga recompensa, y lo que el pueblo de Dios siembra siempre, de una forma u otra, es lo que va a cosechar. Vemos entonces que Joás merecía abundantemente su poco glorioso y terrible final, porque él dejó de hacer lo correcto, lo recto delante de Dios. Empezó a adorar en los lugares altos. Regresó a la idolatría de los cananitas. Y recuerden que Dios no va a compartir su gloria con nada ni con nadie. Y eso es abominable delante de Dios. El hecho de que regresemos a una idolatría, y yo no sé en la persona de cada uno de nosotros cómo está la situación. Recuerden que ahora nuestra idolatría ya no es propiamente física. Ya no tenemos dioses, ya no tenemos ídolos, ya no tenemos santos, ya no tenemos imágenes. Pero ¿cuántas veces hemos dejado que nuestros hijos, que nuestro esposo, que nuestros padres, que nuestros hermanos, que alguien se convierta en nuestro ídolo? Nosotros los llevamos a ese nivel. Y para Dios eso es abominación, mis amados. Todo lo que sobrepase el lugar que le corresponde a Dios, todo aquello que quiera ponerse o que queramos poner en el lugar que le corresponde a Dios, se llama idolatría. Y eso no lo permite Dios. Tengamos mucha consideración de ello. Entonces, de esta manera, mis amados, pues termina un reino lleno de promesas, lleno de esperanza al inicio, ¿verdad? Pero desgraciadamente que al final se vio un reino lleno de vicios, se volvió un reino cruel y se volvió un reino ruin. Por lo tanto, nunca estuvo la mano de justicia de Dios más notablemente estirada, o sea, se extendió el brazo de poder de Dios en contra de un rey apóstata y un pueblo infiel que lo que sucedió con Joás, aun cuando empezó exageradamente bien, mis amados. Entonces, tú y yo, que ya hemos empezado bien en nuestro caminar con el Señor, perseveremos, mantengámonos, por favor, mis amados hermanos, porque de esa manera es que vamos a hallar siempre gracia delante de Dios y no seremos pues llevados a una condición crítica como lo fue Joás al término de sus días. Con esto terminamos el capítulo 12 y les voy a pedir que a partir de hoy sigan leyendo el capítulo 13 en adelante. Y bueno, pues vamos a ir continuando. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar.